Bienvenidos, amados, y en esta mañana vamos a compartir la palabra. Va a ser un tiempo muy especial, así que te pido que prestes mucha atención. El título de esta prédica es Meditando la Palabra de Dios. Amén. Y vamos a hablar acerca de la gran importancia de poder meditar las Escrituras. Amén. Dios quiere que tengamos un encuentro íntimo con su palabra a través de la meditación. Y el anhelo del corazón de Dios es de que sigamos conociéndolo, ¿sí o no? Y una de las mejores formas, amados, de conocer al Señor es leyendo y escudriñando continuamente las Escrituras. Amén. Me alegra verlos a cada uno de ustedes con sus Biblias, realmente trayéndolas. Si tu Biblia, tú tienes la costumbre de subrayar tu Biblia, de poner notas, hazlo. Es de tremenda bendición. Cuando hay una Biblia que está usualmente muy gastada, muy desgastada, es porque hay una persona que realmente está meditando en ella continuamente. Y es una persona que muestra fortaleza de Dios. Amén. Porque su vida está siendo fortalecida a través de las Escrituras. Amados, cuando empiezas a meditar en las Escrituras, en los versículos, tu espíritu se empieza a conectar con el Espíritu de Dios a través de la revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hablamos de un encuentro con el verbo de vida. Digamos fuerte, encuentro. Ahora digamos verbo de vida. Verbo de vida. Recordemos de que el Señor Jesús, Él es el verbo. Él es la misma palabra de Dios, ¿sí o no? Y cuando tú empiezas a escudriñar, ¿no?, tu Biblia, empiezas a meditar, a leer, ¿no?, los versículos, estás realmente acudiendo al verbo de vida. Cada vez que empiezas a meditar en las Escrituras, algo provocas para que el verbo de vida se manifieste en tu vida y en tu corazón. Vamos a comenzar con Juan capítulo 1, versículo 4, por favor, ahí en tu Biblia. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Wow. Una vez más, versículo 4, la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Wow. Y acá la palabra de Dios está hablando de que el verbo de vida, ¿no?, le dio sentido a todo lo creado. Cuando el Señor Jesús se manifiesta, Él le da sentido a nuestras vidas. Cuando de repente estamos desorientados, no sabemos, ¿no?, qué hacer, o por qué vivimos, por qué estamos en la tierra, el verbo de vida, el Señor Jesús, viene a dar sentido, propósito a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y si cuando de repente dices, ya sé por qué vivo, tengo una razón de vivir en la tierra, más allá de tu familia, más allá, no sé, de tu trabajo, más allá de lo que podamos hacer, encontramos ese propósito en nuestras vidas. Amados, realmente meditar las Escrituras provoca de que haya vida de Dios fluyendo a través de nuestro espíritu. Es como que de alguna manera nos enchufamos a los ríos de agua de vida. En una ocasión el Señor les dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Es como que tú te enchufas, ¿no?, a la palabra de Dios y empiezas a ser purificado. Tu mente, tu alma, tu corazón empiezan a ser purificados continuamente. Quiero darte la definición de lo que significa meditar. Meditar significa pensar atentamente y pensar atenta y detenidamente sobre algo. La traducción original quiere decir rumiar. Tú alguna vez has visto a las vacas, ¿no? Ellas tienen la costumbre de rumiar. ¿Qué significa rumiar? Mascar despacio repetidas veces. Cuando uno ve una vaca que está ahí alimentándose, uno la ve continuamente moviendo la mandíbula, ¿no?, una y otra vez, está rumiando. Porque meditar significa mascar despacio repetidamente, una y otra vez. O sea, cada vez que tú estás meditando la palabra, lo tienes que hacer de una manera atenta, despacio y repetidamente. No sé si alguna vez tú has visto una persona que tiene tal vez una costumbre de comer muy rápido, ¿no? Y así a la hora, no sé, del almuerzo, y un 2x3 ya no hay almuerzo, ¿no? Es muy probable de que por ahí después tenga, ¿no?, un malestar en el estómago, porque has comido muy rápido, no te has dado el debido tiempo de masticar adecuadamente. Cuando de repente tú simplemente lees la Biblia de paso, ¿no?, y empiezas a decir, no, sí, y la palabra de amén, Señor, mi pastor, no me falta, amén, ¿no? Es como que te vas, no lo has digerido adecuadamente, no lo has meditado despacio.
como deberíamos hacerlo. La palabra meditar también significa susurrar. Quiere decir hablar la palabra en voz alta. Entonces, acordémonos, meditar significa pensar atenta y detenidamente sobre algo, hacerlo despacio. Masticarlo repetidamente, una y otra vez. Lees un versículo y tienes que meditarlo, ¿no? Una y otra vez. Incluso hablarlo en voz alta. Amén. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Nota lo que nos dice la palabra en Josué 1:8. Josué capítulo 1, el versículo 8, dice la escritura, Josué 1:8, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. ¡Wow! Acordémonos de que Josué estaba en un tiempo de transición. Moisés había muerto, Josué tenía que liderar a todo el pueblo de Israel. Y el Señor dice a Josué, estudia constantemente este libro de instrucción. Todo el tiempo tenemos que estar estudiando la Biblia. Todos los días, dice, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Amados, la práctica de la meditación de la palabra de Dios nos va a ayudar a obedecer su palabra, a obedecer sus mandamientos. Amén. Y en la segunda parte del versículo 8 dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¡Wow! Uno de los grandes beneficios de meditar la palabra es de que nos va a ayudar a prosperar y que nos vaya bien en todo lo que hagamos. ¿Puedes creer eso? Amén. O sea, meditar la palabra una y otra vez, dice, es de que va a provocar de que vamos a hacer que todo lo que hagamos nos vaya bien. Y todo lo que hagas va a prosperar. ¡Qué tremenda bendición! Es por eso que meditar tu Biblia es una de las prácticas cristianas más importantes que tenemos que emplear continuamente. Amén. El Salmo capítulo 1, del 1 al 3, vamos a leer lo que nos dice la Escritura acerca de meditar. Salmo 1, del 1 al 3, por favor. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Versículo 2. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Wow, las mismas palabras que el Señor le dice a Josué. Medita en las escrituras de día y de noche. Dice, qué alegría para los que se deleitan en la ley del Señor. Y el versículo 3 dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¡Wow! Cuando tú empiezas a meditar la palabra, empiezas a meditar las escrituras, eso quiere decir de que vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. En otras palabras, vas a estar nutrido continuamente de los ríos de agua de vida. Amados, meditar la palabra de Dios va a producir de que demos fruto a su tiempo. Tus hojas nunca se marchitarán y prosperarás en todo lo que hagas. Las mismas palabras de Josué, qué asombroso. O sea que la manera de operar de Dios en medio de su pueblo es, ustedes si meditan en mi palabra, en mis escrituras, van a poder aún enchufarse con mi espíritu, deleitarse en mí, disfrutar de mí, y por consecuencia va a venir esa bendición de parte del cielo a cada uno de ustedes. Qué importante es, wow, realmente meditar en su palabra. Quiero que veas a continuación lo siguiente, ¿no? En la pantalla, la siguiente frase. Hablar su palabra es conocer más a Dios, eso es meditar. Cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú la declaras en voz alta, eso es conocer más a Dios. Y es lo que vamos a practicar en esta mañana. Amén. Cuando tú empiezas a hablar la palabra, la empiezas a confesar, a proclamar, la estás meditando. O sea, yo te doy un consejo práctico, ¿no? Cuando estés en tu casa, de repente tienes esos tiempos de oración, agarra tu Biblia y empieza a leerla, ¿no? Y empiezas a leer los versículos en voz alta. Y empiezas a caminar, y empiezas a, no solamente a decirlo en oración dentro tuyo, sino que en voz alta empiezas a proclamar su palabra.
esa práctica es meditar y empiezas a conocer más al Señor. El Salmo 119, versículo 103, dice igual algo asombroso. Salmo 19, 103. ¿Cuál es el salmo más largo de la palabra? El 119, ¿no? Salmo 119, nota el versículo 103, lo que dice la palabra de Dios. Dice: qué dulces son a mi paladar tus palabras. ¡Wow! Eso es rumiar. Acá David le dice, ¿no? Señor, qué dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Alguna vez te has deleitado en masticar, no sé, la comida que más te gusta, ¿no? Y la empiezas a saborear, dices, ya Señor, qué delicia, ¿no? Este majadito que me han preparado, digamos, ¿no? O no sé, arroz con queso, ¿no? O el churrasco, no sé, que puedas comer. Y está tan bien preparado que lo único que haces es que deleitarte en saborearlo, ¿sí o no? David decía, Señor, qué dulces son a mi paladar tus palabras. Eso es meditar, eso es rumiar continuamente. Y dice, son más dulces que la miel. Wow. Cuando de repente tú estás saboreando tal vez un chocolate, no sé, con miel, te empiezas a deleitar en el chocolate y realmente lo estás saboreando y le quieres sacar el jugo, ¿no? Y lo mantienes ahí en tu boca una y otra vez hasta que ya no queda otra que pasarlo al estómago, ¿no? Que tragarlo. Pero lo mismo es, amados, cuando nos referimos a meditar la palabra de Dios. De que tú le dices, Señor, wow, qué asombrosa es tu palabra. Y empiezas a meditarla una y otra vez. Ese mismo versículo lo agarras y empiezas, diría, a desmenuzarlo. Empiezas a escudriñarlo. Escudriñar la palabra habla de que de un pasaje tú empiezas a desmenuzar el mismo versículo una y otra vez. Y lo estás estudiando, lo estás meditando. Y le dices, Señor, quiero más de tu palabra. La pregunta es, ¿cómo meditar la palabra de Dios? Y acá vamos a entrar a la parte práctica en esta mañana de domingo. ¿Cómo meditar la palabra de Dios? En primera instancia, tomar una porción de la Escritura. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta mañana de domingo? Vamos a agarrar juntos una porción de la Escritura. Yo te voy a decir qué Escritura vamos a meditar juntos en esta mañana. Primera cosa, tomamos una porción de la Escritura. Segundo paso, lo vamos a leer en voz alta, porque nuestros labios deben proclamar su palabra. ¿Amén? Esa porción la vamos a leer en voz alta. El tercer paso es orar sobre el versículo sin pedir nada. Y quiero que pongas atención a esto, ¿no? A veces, como hijos de Dios, tenemos la mala costumbre de que vamos a orar y es símbolo de pedir. Señor, necesito esto. Señor, bendecí mi familia. Señor, por favor. Señor, ayúdame. Y empezamos a pedir. Pero la meditación no es pedirle nada a Dios. La meditación habla de que vamos a tener un tiempo de intimidad con el Señor. Un tiempo de escudriñar su palabra, de meditar en lo que Él quiere hablarnos a nosotros. Amén. Entonces, en esta oración de meditar las Escrituras, no te enfoques en pedir, ¿no? Y sí, Señor, no te pido por mi familia, no te pido por mi trabajo, que hasta cuándo. No, en la meditación no hay nada de pedir. En la meditación nos enfocamos en lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. El cuarto paso es anotar todo lo que crees que significa ese versículo. Entonces, el cuarto paso es de que tú vas a anotar en esta mañana aún la revelación que vas a recibir de parte del Señor. Verás cómo poco a poco vas a escuchar la voz de Dios. Y el quinto paso es de que tú vas a poder compartir con el resto lo que has recibido de parte de ese versículo. Amén. Entonces va a ser de mucha bendición. Entonces la pastora Angie ahora les va a dar más recomendaciones acerca de cómo vamos a meditar la palabra. De hecho, es todo un curso, amén, que lo vamos a dar en la casa de oración meditando la palabra de Dios. ¿Sí, mi amor? Amén, ¿no? Como decía el pastor Michael, ¿no? Decía, es un encuentro íntimo, ¿no? Tú y el Señor. Y es como si Él mismo te estuviera enseñando su palabra. Amén. Es como si Él mismo hablara a tu corazón. Entonces,
Lo que vamos a hacer es, Michael ya les ha explicado, en esta ocasión vamos nosotros a orar en voz alta, ¿no? Y como mostrándoles cómo es meditar, ¿no? Y en eso que nosotros vamos orando, vamos a ir poniendo instrumentales, ¿no? Y después vamos a tener una adoración. Y en todo ese lapso, tú vas a anotar en ese papel todo lo que tú pienses, lo que se te venga a la mente de qué significa el versículo. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta de que Dios te está hablando y te habla los pensamientos y incluso va a poner cosas en tu corazón. Los que ya pueden reconocer la voz de Dios dentro en su interior, se va a activar, ¿no? Vas a empezar a escuchar su voz, ¿no? De una manera fuerte en tu corazón, ir diferenciando, ¿no? Entonces, lo importante es de que acá nosotros vayamos profundo en la palabra de Dios. Amén. Si se te viene como decir, por ejemplo, tú lees, Señor, que abras los ojos del corazón, ¿no? Viene la tentación de decir, Señor, te pido sobre mis hijos, sobre mi vida, empiezas a orar de esa manera. Y yo te pido que ahí tú cambies eso y digas, no, Señor, no estoy aquí tan solo para pedirte algo, ¿no? Hay otros momentos que, por ejemplo, en el ayuno que vamos a tener, vamos a pedir todo lo que podamos, ¿no? Y vamos a pedirle hasta el cansancio. Pero es como cuando tú te acercas a un amigo, ¿no? A la persona que tú quieres, no sea los casados a sus esposos, las casadas a sus esposos, los casados a sus esposas o a alguien cercano, y no necesariamente le pides cosas, ¿no? Yo sé que ya cuando los hijos son mayores, tú dices, ay, ¿ya qué me quieres pedir? ¿No? Porque solo te hablan para pedirte cosas, ¿no? Pero lo que tú quieres es conversar, ¿sí o no? Amén. El Señor quiere lo mismo. Entonces, trata de cambiar esas palabras para entender el versículo. Amén. Y si tú haces esto constantemente, vas a ver que la voz de Dios va a ser cada vez más fuerte en ti. Y recuerda, ¿no? Que la palabra es Jesús. Jesús es el verbo. Él es la palabra. Así que vamos a tener un encuentro cercano. Amén. Gracias, mi amor, ¿no? Entonces, todos listos, ¿no? Efesios 1, del 16 al 23, lo puedes buscar ahí en tu Biblia, ¿no? Efesios 1, del 16 al 23. Nos vamos a meditar esta porción de la Escritura. ¿Amén? Muy bien, entonces voy a leer esta porción de la Escritura del 16 al 23. ¿Amén? Tal vez mi versión varíe de la tuya, pero trata de seguir la lectura. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que le amó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Versículo 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Versículo 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa
y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Gracias, Señor. Señor, no hay nadie como tú. Hoy me acerco a tu presencia. Hoy no dejo de darte las gracias. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Señor, cuántas cosas tengo para agradecerte. Cuando entre en tu presencia, quiero entrar con acción de gracias. Que el agradecimiento a ti sea mi lenguaje. Que el agradecimiento por todo lo que tú haces, sea bueno, sea malo, sea mi alabanza a ti, Señor. Amén. Entonces, lo que acabamos de hacer, lo que acaba de decir la pastora Angie, es que ella ha empezado a meditar en el versículo 16. O sea, solo el 16, ¿no? Entonces ella ha empezado a recibir de parte del Señor, ha empezado a dar y a meditar el versículo 16. Y eso es sumamente importante. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a meditar la palabra, vamos versículo por versículo. Amén. Entonces, cada fragmento tú lo empiezas a escudriñar. Y como acabamos de escuchar con la pastora Angie, ¿no? El versículo 16 dice: no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a meditar, ¿no? Sobre gracias, Señor. Es bueno darte gracias en todo tiempo. Señor, qué bueno es acercarnos con acción de gracias delante de ti. Entonces tú empiezas a agarrar esa porción de la Escritura y la vas meditando, la vas desmenuzando, escudriñando. Amén. Ahora en el versículo 17 vamos a meditar todos juntos. Amén. Lo puedes ir a leer y yo voy a empezar a meditar sobre el versículo 17. Oh, gracias, Señor, gracias, Dios. Oh, gracias, Señor, porque tú eres el glorioso Padre. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de llamarte Padre a través de Jesucristo. Oh, Señor, qué privilegio es ser tus hijos. Gracias porque tú nos has adoptado, Padre bueno. Gracias porque desde la creación tú nos planeaste sobre la tierra, Señor, para que tú seas nuestro Padre y nosotros seamos tus hijos a través de Jesucristo. Oh, Señor, que esa sabiduría, ese espíritu de sabiduría, de revelación, pueda brotar en medio de nuestro espíritu, en medio de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque el principio de la sabiduría es temerte a ti, es tener un temor reverente de ti. Ayúdanos a adquirir sabiduría, a leer la palabra, al escudriñarla continuamente. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a tener sabiduría, ese espíritu de sabiduría y de revelación, que nuestro corazón esté abierto, nuestra mente receptiva a lo que tú quieres hablarnos todos los días. Señor, queremos crecer continuamente en el conocimiento tuyo a través del espíritu de sabiduría y revelación. Queremos conocerte. La vida eterna es conocerte, Señor. Qué bueno es conocerte a ti, Señor. Mientras más te conocemos, más seguros podemos vivir sobre la tierra. Mientras más te conocemos, habitamos, Señor amado, enamorados de ti en medio de la tierra. Gracias, Señor. Amén. Wow. Note cómo hemos tratado de abarcar, ¿no? Desde el versículo 16 hasta el versículo 23. Amados, la palabra es tan profunda que debemos comerla como una vaca cuando ella rumia el pasto. Y realmente cuando empezamos a masticar, a digerir la palabra, hay esa revelación que empieza a fluir de parte del Espíritu de Dios. Entonces, al masticar, ahora lo hemos hecho con la pastora Angie un poquito más rápido, ¿no? Por obviamente el tiempo, ¿no? Para no quedarnos obviamente hasta más tarde, pero esta práctica de la meditación quiero que todos juntos como iglesia la podamos implementar en tu vida diaria, pero también como iglesia. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Durante 5 martes vamos a tener clases especiales para meditar la palabra de Dios. Entonces, desde este martes, ¿no? A las 7:30 de la noche, vamos a meditar juntos por 5 martes las Escrituras. Vamos a tener, claro que sí, más tiempo, ¿no? Estos martes para ir meditando juntos.
y poder recibir esa revelación. Por ejemplo, ahorita algunos de ustedes se van a animar a compartir lo que ha recibido. Y por ejemplo, cuando empecemos a escuchar lo que el hermano o la hermana ha recibido, wow, mayor revelación vamos a recibir todos juntos. Y vamos a decir, wow, ese versículo también quiere decir esto. Wow, ese pasaje también el Señor nos está mostrando esto otro. Porque nos empezamos a sobreedificar al meditar la palabra de Dios. Amén. Entonces, nota qué herramienta tan útil es aprender a meditar las Escrituras. Porque de cada verso, de cada pasaje, empezamos a obtener esa revelación para nutrirnos unos a los otros.